Minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana en este martes 12 de agosto del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Mauri Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Empiezo pues lamentando la muerte de Robin Williams. Todo parece ser que producto de una depresión, este gran actor pues se quitó la vida a los 63 años de edad, una vida con unos paralelismos. Por una parte un gran talento, unas grandes condiciones histriónicas que le llevaron a todos los éxitos, ¿no? Y esa gran admiración que tenía entre todos los amantes del cine. Y por otra parte entonces una vida que no supo controlar, que no supo manejar. La conclusión, una depresión, y la depresión a la muerte a los 63 años de edad, sin que estuviera ninguna otra enfermedad física, ¿no?, conocida, sino esta afección mental que es la depresión, que tiene estos efectos. Son las 7:02 minutos. A Mauri Saibar. Entonces, vamos con el primer tema. Y el primer tema que voy a tratar en el día de hoy, yo creo que va a ser un tema no del día de hoy, sino de todos estos días, y va a ser un tema con consecuencias futuras. En el país a veces se producen muchas informaciones importantes, informaciones que van más allá de el momento en el que se producen. Y resulta que ayer el Poder Ejecutivo promulgó la ley de declaración jurada. Esta es la ley número 311-14. Esta ley crea el Sistema Nacional automatizado y uniforme de declaración jurada de patrimonio, y tiene una serie de implicaciones. Yo no estaba muy seguro, no por Danilo Medina, sino por preocupaciones que habían en el gobierno de que esta ley se promulgara, y yo me imagino que algunas de esas preocupaciones se le habrían planteado al presidente de la República, porque varios funcionarios me hablaron de la necesidad de revisar algunas cosas que están planteadas en esa ley. Incluso me llegaron a decir algunos que si hasta este momento era difícil la función pública, con esa ley se haría prácticamente imposible. Que aquí tendríamos que especializar una cárcel para funcionarios que podrían ir a ella por las penalidades que esta ley plantea. Porque la ley, de golpe y porrazo, rompe con una tradición e implanta una serie de cosas que son muy importantes, que no deberían crear ninguna preocupación, pero cuando se
ha acumulado una cultura, pues estas cosas tienen su impacto. Entonces, yo creo que lo importante, lo primero que debemos hacer es conocer cuál es el espíritu de la ley, cuáles son los planteamientos básicos de esta ley. Señores, esta ley es una revolución. Esta ley es una revolución. Lo que esta ley crea en la administración pública es difícil. Incluso, yo sé que personas que pudieran ser llamadas al desempeño de funciones públicas, si antes han tomado en cuenta todo lo que plantea esta ley, podrían desistir. No porque vayan a la administración pública a realizar nada indebido, sino porque esta ley obliga a cosas que no se atendían, que estaban más o menos planteadas, pero como no había sanción, no se acogían. Es decir, un funcionario presentaba una declaración jurada modesta, pero no estaban todos los bienes de su familia, no estaba la declaración de su esposa. Entonces, tenemos en la línea telefónica al impulsor de esta ley, a la persona que durante varios años estuvo pues tratando de que esta ley se aprobara. La ley se frustró varias veces en el Congreso, pero era recogida, reintroducida y recibió algunas modificaciones en el transcurso. Aún así, es una cuestión que crea mucha alarma en la administración pública, aunque ustedes no van a escuchar ninguna declaración de un funcionario sobre esto, porque cualquiera que dé una declaración sobre este tema entiende que se está incriminando y no va a hablar públicamente nadie, pero esta ley tiene el fogón ardiendo en el gobierno. Entonces, el senador de la República por la provincia de Monteplata, don Charlie Mariotti Tapia, que fue el promotor de esta ley, para que le diga al país, en esencia, qué es lo que plantea la ley, y después me gustaría que él se refiera a estos temores que él conoce de algunos funcionarios, porque en algunos casos yo se lo expresé a él de manera personal, como viendo si habían algunos aspectos de la ley que podían revisarse, y entendiendo que esos funcionarios me hacían esos señalamientos de buena fe con la intención de que se corrigieran algunas cosas en la ley que aparentemente quedaron intactas. Senador Mariotti, buenos días y adelante. Buenos días, don Julio, y gracias por la oportunidad en el momento de su comentario, el comentario premium del Sol de la Mañana. Yo te voy a comenzar por lo primero, Julio. Realmente creo que cualquier nación que tenga vocación de permanencia, de sostenibilidad, prefiere funcionarios corruptos y en las cárceles que esa misma nación, que ese país, en las cárceles eternas, en las ergástulas de una corrupción que la corroe y que no acaba. El que tenga miedo, pura y simplemente, que se quede en el sector privado, que no asuma una función pública. Ahora bien, debe un Estado, debe un país excluir, sacar, extraerse la posibilidad, sustraerse a la posibilidad de llevar recursos humanos capaces a dirigir la función pública. Claro que no, claro que no. Pero para eso necesitamos un país donde el funcionario público reciba un salario digno, que le permita satisfacer sus necesidades esenciales, obviamente, sin desorbitarnos ni
crear esas asimetrías, esos absurdos, donde tú tienes funcionarios que ganan 1 millón de pesos, se pensionan 2 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí radica el tema. Buenos salarios. Buenos salarios. Ahora bien, esta ley, que no necesariamente es la panacea ni la salvadora, pero creo que debemos sentirnos medianamente felices porque ya tiene nombre, ya tiene número. Y digo medianamente felices porque la ley apenas entra en su primer tramo. Yo felicito al gobierno, al Poder Ejecutivo. Nunca dudé que el presidente de la República la iba a promulgar. La promulgó en el plazo. La ley salió de la Cámara el 31, llegó el 1 y exactamente a los 10 días, como dice el artículo 101 de la Constitución, fue promulgada. Es una ley preventiva. ¿Cómo es posible que un funcionario público, civil o militar, y hago un paréntesis, ¿quién conoce la declaración jurada de un general o de un coronel en una posición ejecutiva importante en la República Dominicana? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, el carácter preventivo de esta ley es fundamental, porque además es una ley con dientes, Julio. Es una ley que establece penas si en el plazo de 30 días tú no declaras. Aquí hay funcionarios que se pasaron años en los cargos sin declarar. Escúcheme, ¿qué pasa con los funcionarios actuales? La ley es nueva, la ley la promulgó el presidente en el día de ayer, pero ya yo tengo 2 años como funcionario. Entonces, ¿qué pasa con esos funcionarios en este caso y esta ley? Bueno, evidentemente que ninguna ley, y esto es bueno que la ciudadanía lo entienda, ninguna ley tiene efecto retroactivo salvo que no beneficie a la persona, al subyúdice, a quien está en justicia en ese momento. Toda ley es para el porvenir, pero evidentemente que siempre será un referente lo que declaraste a la hora de que la ley entre en vigencia, porque lo más importante ahora es lograr que la Cámara de Cuentas asuma el tema, Julio, que se establezca, comience a trabajar el reglamento y lo tenga listo en los términos que establece la ley, que si mal no recuerdo son 90 días, y sobre todo que la Cámara de Cuentas, que es quien ahora, a quien pasa, se establece como órgano de control y fiscalización y aplicación de la ley, que la Cámara de Cuentas cree la unidad, la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, que es un organismo especial que crea la ley, que obviamente debe actuar bajo un reglamento, debe consignarse en el presupuesto de este año, para el año 2015 de la Cámara de Cuentas, para que no venga el cuento de que la unidad de fiscalización y evaluación del patrimonio público de los funcionarios no ha podido comenzar a operar, igual que Procompetencia, por ejemplo, que la propia ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque no tiene un reglamento. Entonces, eso es determinante, porque además el reglamento, que reitero, debe hacerse en 90 días, el reglamento debe establecer cómo será el concurso por oposición. No será el funcionario de esta unidad de fiscalización y evaluación, no podrá ser elegido ni nombrado por el comité, por el Poder Ejecutivo. Se irá a un concurso por oposición. Ahora, el que declaró su patrimonio en el 2012, cuando esa unidad exista, siempre ese 2012, 2013, 2014 será un referente. ¿Cuál es la diferencia? Que el que declaró en el 12
y sale en el 16 con Danilo, declara cuando entra si le da la gana y declara cuando sale si le da la gana. Aquí no. A partir de la entrada en vigencia de esta ley con su reglamento, usted declara cada año. Y esa oficina tiene el derecho de verificar si la información autenticada por notario público por usted es cierta o no es cierta. Pero además, lo haces por formulario electrónico o impreso. Pero además, veamos el catálogo de funcionarios que tienen que declarar que antes ni por asomo declaraban. ¿Cuáles son esos funcionarios, senador? Comienza con todo el que dirige, el que tiene alguna instancia o entidad operativa a nivel militar, por ejemplo. Sí. Comienza por ahí. Busca el catálogo primero. Pero otra cosa, el reglamento que debe trabajar con la Cámara de Cuentas, el MAP, el Ministerio de Administración Pública, ese ministerio puede recomendar a la Cámara de Cuentas y decirle, mire, la posición tal de aduanas es susceptible de enriquecimiento ilícito, porque maneja algún tipo de permisología, porque maneja algún tipo de control y fiscalización sobre las importaciones. Entonces, a ese individuo, por el reglamento, conjuntamente con el Ministerio de Administración Pública, se incluye en la ley. Aquí hay puestos perdidos de la administración pública, perdidos. Que tú oyes una persona que te dice cuando te pide ayuda, mira, hay un puestecito que nadie sabe que existe. Pero qué bueno. Buenísimo. Ahí nadie te mira, nadie te tiene pendiente, y sin embargo ese puestecito tú sales millonario calladito. ¿Entiendes? Sí, así es. Entonces, ahí entra el Ministerio de Administración Pública trabajando mancomunadamente con la Cámara de Cuentas. ¿Qué otra cosa pasa? Que ya al día 30 de tú estar en el cargo, si no declaras, ya hay consecuencias. Ya el asunto, ya tú no viajas gratis. Aquí hay gente que se burlaba de la declaración jurada. Senador, pero entonces, ¿qué ocurre con algunos funcionarios del presidente Medina? Usted sabe que el presidente, por lo menos, si no hace cambio, hará rotaciones. Y yo creo que se va a manejar entre cambios y rotaciones. Entonces, ya cualquier funcionario que sea llevado de un cargo a otro, entonces entra dentro del ámbito de esta ley, aunque no tiene reglamento todavía, pero ya la ley está promulgada. Si no, ya hay que comenzar a declarar en base a ella, por lo menos en cuanto a los principios básicos. Sí. Por ejemplo, aquel funcionario que no presenta la declaración en el plazo establecido, ahí la ley te remite a las sanciones previstas en la ley 4108 de la función pública, que te dice que si tú no haces tu declaración en el tiempo previsto, te pueden meter en las costillas 1 o 2 años de prisión y una multa entre 20 y 40 salarios mínimos en el caso del gobierno central. Una ventaja de la ley, un logro de la ley, que te mete a todo el mundazo, descentralizadas, autónomas, todas las instituciones del Estado, no importa su fisonomía jurídica, su autonomía financiera y operativa, están ahí. Desde luego que incluyendo los legisladores, ¿no? Pero claro que sí. Sí, no, sí. No. Y los secretarios de ambas cámaras que antes no declaraban. Por ejemplo, el secretario legislativo y el administrativo del Congreso y la Cámara de Diputados y del Senado tiene que declarar. Los jefes de compras y contrataciones. Lo increíble, la ley de compras y contrataciones de la República Dominicana prácticamente no tiene una sanción, y la ley que no tiene dientes, aunque no muerda en algún momento puede morder. Hay algo importante, algo muy importante de la ley, es el elemento preventivo, Julio, preventivo, porque ese es el tema. O sea, tú tienes que declarar todos los años, pero ¿qué pasa? Tú me vas a tener que poner en mi declaración mía, en la de Charlie Mariotti, yo tengo que poner mis tarjetas de crédito, número, tengo que poner el de mi mujer, tengo que poner los bienes de mis hijos, qué hacen mis hijos, y eso se va atrás en cuanto a los niveles de consanguinidad. Pero otra cosa,
súper importante. Pero senador, escúcheme, porque yo creo que algunos funcionarios ahí tenían razón, eso fue uno de los aspectos. Si sus hijos son adultos y tienen actividades independientes ya como adultos, entonces, ¿por qué tienen que estar incluidos en una declaración si son incluso algunos de ellos ya independientes, hombres y mujeres casados haciendo su propia vida? Y porque tú puedes solapar cosas con esos hijos. Precisamente un hijo que hace negocios puede ocultar negocios ilícitos de su padre funcionario, y un hijo también hace miles de negocios bajo la influencia y el amparo de su padre. Entonces es imposible una ley de declaración jurada de patrimonio y prevención del enriquecimiento ilícito si los hijos no están. ¿Cuántos hijos aquí de funcionarios no andan haciendo vagabunderías? Y andan ahí ricos multimillonarios en las calles. Yo tengo un hijo, Charlín Mariotti, mi hijo. Cada vez que me dice yo voy para el gobierno a trabajar, le digo, no señor, usted no va para el gobierno, no. Usted no va para el gobierno. Y me lo dice a cada rato aquí en mi casa. Y le digo, no, para que cada vez que vayas a un restaurancito, tú eres el hijo de Charlie Mariotti, tu padre es amigo del presidente, con ese poder que a uno le confieren, que uno no es nada, que uno no es absolutamente nada, pero la gente se lo cree. Entonces, te voy a decir esto, te voy a decir lo último, si tú entiendes, y si tú entiendes lo contrario, sigo, porque esta ley lo importante es que la difundamos, okay, y que la gente lo sepa. Te voy a decir lo siguiente, un logro de esta ley, sí, y hubo que enfrentarlo con mucha vehemencia, elimina el secreto bancario, fiduciario, impositivo. Tú conoces la declaración jurada de impuestos de los funcionarios dominicanos. ¿Cuántas tú conoces? Aquí hay funcionarios que han salido, que han entrado, que han pasado, y nunca nadie ha podido decir, miren una cuenta bancaria, porque el secreto bancario se ha protegido en la República Dominicana, casi con el ejército chino, con el ejército norteamericano. Bueno, la ley rompe con el secreto bancario. No puede haber lucha contra la corrupción en la República Dominicana si existiendo el secreto bancario, blindando el acceso a las cuentas de quienes ostentan una posición pública y que se supone deben servir a un país, servir a una nación. Pero lo mismo la declaración de impuestos. Si usted tiene fortuna, si usted maneja negocios, aquí hay gente que llega al poder y tiene empresas, tiene negocios, pero de repente las empresas se multiplican y no es porque hubo corrupción directa o porque está comisionando, es pura y simplemente porque hay tráfico de influencia. Porque por la posición pública que ostenta y como puede dispensar favores, de repente las empresas que tienen se convierten en preferidas de cientos de empresas privadas y pasa a ser un gran cliente de corporaciones privadas. Entonces eso pasa también. Senador, estaríamos buscando entonces una nueva clase política, ¿no? Estaríamos buscando que prácticamente sacerdotes vayan a los puestos públicos. No, estamos buscando lo que decía Juan Bosch, que vayan los mejores, que vayan los honestos. Pero ahora, será un proceso de construcción. Yo no sueño, yo tengo los arretes en la tierra. Ahora, lo que no podemos es seguir como vamos. Porque ninguna persona que tenga empresas, que tenga negocios, podrá ir a desempeñar un cargo público a menos que no quiera exponer con transparencia todos esos negocios. Y usted sabe que eso no lo resiste muchas actividades aquí. Bueno. Y no estoy hablando solamente de funcionarios, sino del sector privado. La corrupción es eterna. Es un tema de volumen, Julio. Es un tema de cantidad. Es un tema de que las cosas rayan a veces ya en el absurdo. Vivimos en un mundo bizarro. Sí. Entonces, ahí es donde está el tema. Tenemos que ir generando una cultura de honestidad. Yo estoy clarísimo que esta ley no resuelve nada en principio si no se aplica, si no se hace un buen reglamento, si la Cámara de Cuentas no asume. Ahora me van a decir, bueno, pero la Cámara de Cuentas es una entelequia
Y yo digo, bueno, pero algún día servirá. En todo caso, si esa es su opinión, esto es un parche. Bueno, qué bueno. Yo creo que la ley de José Tomás Pérez, la de la transparencia, la que crea las oficinas al servicio ciudadano, sí, es un éxito. Que hay fallas, que después de 10 años, faltan muchas cosas por hacer, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. Yo siempre digo que las naciones que no se autocorrigen, las corrigen. Y véanse siempre en el espejo venezolano. Si usted no se autocorrige como nación, usted será corregida como nación. Y un día va a llegar un loco y al final vamos a cambiar una corrupción por otra, pero solo que en vez de votos, la corrupción tendrá botas. Bueno, botas. Entonces, esta ley la hay que apoyarla. Y reitero, no es el milagro, pero en 10 años veremos, por lo menos estaremos camino a la construcción de una cultura mínima, aunque sea mínima, de honestidad y cero impunidad, que haya consecuencias, Julio, que haya consecuencias. La gente está cayendo en los niveles de hartazgo, una clase media que la golpean con impuestos, una clase media que financia al país y a la clase política. Senador, déjeme hacerle una pregunta al final. Y estos líderes políticos, porque usted sabe que esto ocurre con todo el mundo, casi en sentido general, pueden haber 2 o 3 excepciones, que subestiman su declaración. Líderes políticos que le dicen al país de repente, no, mis bienes son 12 millones y yo debo 6. Es decir, son más pobres que cualquiera. Naturalmente, el nivel de vida que tienen y las cosas que la gente conoce y sabe, sabe claramente que es una burla esa declaración. Y eso lo han hecho políticos de todos los partidos, incluyendo lo del PLD. Es decir, que cuando usted ve alguna declaración, usted ve una burla realmente a la población en cuanto a los montos que presentan. Con esta ley, ¿qué va a pasar? Falseamiento y tiene sanciones. Tú falseaste, ofreciste datos inciertos, fingidos, mentirosos, y tú tendrás sanciones. Y el órgano de verificación, que es el importante y el que hay que promover, reitero, reglamento, y que la Cámara de Cuentas asuma este tema sin miedo, y que de hecho creo que es una gran oportunidad para la Cámara de Cuentas. Entonces ahí vienen las sanciones por omisión, por falsedad de datos. Eso está clarísimo, y ahí te cae también, te remite a la ley 4108. Te remite a la ley 4108, aquí hay funcionarios que te han declarado 300 millones y no tienen 50. Sí. Y no tienen 50. Y hay quienes te declaran 25 millones y tienen 1.500. Y hay algunos que te han declarado 4 y 3 millones y tú dices, bueno, viven en la calle. Viven en una choza. No tienen vehículos, no tienen nada. También hay exageraciones de extremo a extremo. Viven debajo del puente. Sí. Entonces, si tú buscas la ley, y yo espero que el Sol de la Mañana, que es un abanderado de la transparencia y de que haya un ejercicio ético en la administración pública, si tú buscas la ley, así me viene a la memoria, el artículo 17, ahí ya comienza a referirse a la parte, a lo que constituye el enriquecimiento ilícito, a favor del funcionario público o de sus familiares. La esencia de esta ley, y que Dios nos lleve con bien, es promover un ejercicio ético, Julio. El que no quiera, yo soy senador de la República, me pude haber ido de la senaduría el mismo 16 de agosto al cargo que yo quisiera en función de mis capacidades. Nunca le he dicho al presidente, hágame ministro. Yo fui electo por el voto popular de mi gente en Monteplata y debo cumplir con ellos. Pero si algún día me tocase, yo sé que cada año yo tengo que declarar fluctuaciones o no en mi patrimonio, si está estático, pero tengo que meter ahí los bienes de mi cónyuge, de la unión conyugal. Tengo que poner a mis hijos, si mis hijos tienen negocios,
entonces, y no quieren verse expuestos pura y simplemente que me digan, papá, no embromes con esa vaina, no vayas al Poder Ejecutivo. Bueno, irán los buenos. ¿O tú crees que el Poder Ejecutivo se va a quedar vacío? Irán los mejores, pero también irán aquellos que dispuestos a robar, a sustraer bienes públicos, también irán aquellos que se arriesgarán y eventualmente pagarán las consecuencias de sus actos. Bueno, pues muchas gracias. Pasarán años, pero llegaremos en 15, en 20, y algún día la corrupción será menos de la que es hoy. Bueno, pues muchas gracias al senador Charlie Mariotti, que ha sido el promotor de esta ley de declaración jurada que se llama, la ley es la ley 3011-14, Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio. Esto es una revolución y los efectos de esta ley pues van a tener mucha incidencia en la vida pública dominicana. Esto ha causado mucha preocupación y entiendo que la gente que me ha expresado preocupación ha sido legítima por una tradición, por cuestiones que esta ley pues cambia en el panorama. Yo me imagino que a muchos medios le tomó un poco tarde la promulgación y por eso no aparece que es el principal tema de ayer en la primera plana de la mayoría de los periódicos. Hay otros temas muy importantes, desde luego, que nosotros también lo vamos a abordar. Ahí está el caso de lo que ha pasado en Haití, la situación que tenemos ahora muy crítica con la frontera. Cambio y fuera, Mauricio.